Buenos días. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, les damos la bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Antes de comenzar nuestra celebración, por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma y esta Eucaristía será ofrecida por Felicita Prado, Javier Benavides, Santiago Álvarez, Aleida Puente, Manuel Sánchez, Manuel Belisario Robles, Feliciana Hinojosa Riveros, Hernán Martínez. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. También encomendaremos a peticiones de última hora la intención por el difunto Valdemiro Peralta. Felicitamos a Héctor Serrano en su cumpleaños y Fernando y Beatriz que cumplen 25 años de casados. Siempre son unas intenciones muy especiales, estas del matrimonio, que nos hablan de amor, de fidelidad, de perseverancia. Lo mismo que Dios nos llama a tener en la fe, a tener en la entrega mutua, en el amor. Algo muy importante para cada sociedad y para la iglesia, que vive en cada familia. Por eso llamamos a la familia la iglesia doméstica. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma, después de haber celebrado el miércoles de ceniza, en el que nos comprometíamos al recibir esa señal sacramental, a seguir a Cristo por su camino de cruz y de abnegación para llegar con Él a la meta, a la cima del monte de la resurrección. En este primer domingo de Cuaresma siempre leemos en el Evangelio de las tentaciones. Jesús va al desierto a ser tentado por el diablo y vencer allí las tentaciones que su pueblo no pudo vencer en el desierto. Por eso va 40 días resemblando los 40 años del pueblo peregrino en el desierto. Nosotros escenificamos espiritualmente ese caminar con Cristo en la Cuaresma, 40 días en las que nos preparamos para celebrar su Pascua, que es también nuestra Pascua, el paso de la muerte a la vida. Si morimos con Él, viviremos con Él. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El libro del Génesis, en sus comienzos, nos relata la historia de la creación y la historia del primer pecado, que nos quitó la eternidad y la gracia de Dios. Ambos relatados en género parabólico, pero de profunda mirada teológica en cuanto a la decisión de Dios Creador y su plan de amor en nuestra redención. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán.
La serpiente replicó a la mujer: no, no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta afirmación nos la va a explicar San Pablo en esta lectura en relación al misterio de la redención en Cristo. Este es el texto clave en toda la teología sobre la gracia en la Iglesia. Hay otros textos, pero todos son complementarios en relación a este tan importante para comprender el plan y la misericordia de Dios en favor nuestro después de que perdimos sus dones pecando. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba, porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de un solo hombre murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo, la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo.
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este año, en el ciclo A, el primero de las lecturas del año litúrgico, que domina el Evangelio de San Mateo, tenemos la que llamamos Cuaresma Clásica, teniendo siempre los textos relacionados a partir del tercer domingo con el catecumenado y los temas bautismales, como veremos en esos domingos en San Juan, no en San Mateo. La samaritana, el agua viva, el ciego de nacimiento, Jesús es la luz del mundo, y la resurrección de Lázaro, Jesús es la resurrección y la vida. En este primer domingo, el Evangelio de las Tentaciones nos llama a considerarnos vulnerables, pero al mismo tiempo iluminados y acompañados por la gracia de Dios. Jesús es tentado durante 40 días después de haber ayunado. Las tentaciones de Jesús atentan al mismo contenido de su función mesiánica. Frente a la seducción del mesianismo terreno que tanto atraía a sus contemporáneos y a sus propios discípulos, él acepta el plan del Padre, el mesianismo doliente, con los medios humildes y pobres propios del reino de Dios. Como en las dos lecturas anteriores, la clave está en la obediencia o en la desobediencia, ¿no?, de los planes de Dios de parte nuestra. Somos llamados en Cristo a obedecer y por lo tanto alcanzar así la libertad y la salvación. Abre mi oído, quiero escucharte, de tu palabra, quiero llenarme. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo le llevó a un monte altísimo
y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la tentación tiene por lo menos dos caras. Una es la atracción de lo prohibido, de lo que aún sabiendo que nos daña o ignorándolo, entonces nos hace más atrevidos también. Nos sigue resultando deseable y llegamos a violar hasta nuestra propia conciencia, consejos sabios, mandatos divinos, creyendo que nos va a dar placer. Y el placer se acaba en cuanto probamos la fruta prohibida, que no es una manzana, que es esa acción por la cual estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, creyendo que nosotros sí sabemos más que Dios. El otro aspecto es querernos situar en lugar de Dios. Cada vez que pecamos, de alguna manera o de muchas, estamos cometiendo idolatría, porque estamos quitando a Dios del medio, de nuestro camino, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, lo estamos ignorando y estamos poniendo en su lugar otra figura más apetecida en ese momento que Dios, a quien entonces adoramos como Dios, sea nosotros mismos, sea un puesto, una ambición, una ideología, lo que sea. Siempre está el engaño que hace deseable lo que no es mal, lo que no es bueno y nos va a llevar a la perdición. Y siempre está también la soberbia humana en la que llegamos a pensar, yo puedo. Y yo puedo llegar hasta donde yo quiero y después regresar. Eso yo lo he oído varias veces de personas, casi siempre jóvenes, que dicen, no, yo lo puedo probar todo. Puedo probar la droga. Yo la dejo cuando quiera. Yo puedo probar el sexo desordenado y antinatura, pero yo lo dejo cuando quiera. Es porque quiero tener la experiencia. Yo puedo llegar al borde del precipicio y no caerme. Y si llegas, te caes, porque ya no tienes defensa. Aún no queriendo, te caes. De modo que lo que nos enseña Jesús hoy es de un valor inapreciable por aquel que viola la ley de Dios. Y es de un valor eterno e inmenso, como lo es en sí mismo, para todo aquel que quiere seguir los caminos de la salvación, que son iguales a los caminos de la santidad. Si no deseamos la santidad, pues vamos a pecar constantemente y nos vamos a alejar más y más de Dios. Y en un punto en el que nosotros ya no tenemos control, ya no podremos regresar. Casi siempre es el primer paso que damos en falso. Sobre todo si lo dimos con toda conciencia. Esa toda conciencia es la que hace posible que un pecado, que una falta sea
mortal, sea un pecado mortal. Para que haya un pecado mortal tiene que haber en el pecador una intención de abandonar todo principio, de ofender a Dios. Pero tiene que haber también una materia grave. Y él tiene que saberlo. Hasta ahí tiene la libertad de escoger los dos caminos. O el de camino de permanecer fiel, de creer que Dios lo creó todo para nosotros y para el bien, y que Él tiene la razón, que Dios previó todo el mundo, en el cual no somos una casualidad o un error, una carambola, somos creados a su imagen y semejanza con toda intención. Toda la creación fue hecha para nosotros. Después de dárnosla a Dios, depende de nosotros que la usemos bien o mal. Tenemos esa libertad. Si no, no seríamos a imagen y semejanza de Dios. Pero la perdimos con el pecado. Y aunque Jesucristo ha muerto por nosotros, siempre nos queda el rezago del pecado. Como queda la resaca del que se emborracha, como queda la propensión a volverse a enfermar en el que ya se enfermó y su organismo se debilitó, como queda la cicatriz aunque se cierre la herida. Y por eso, si no reconocemos que dependemos del amor de Dios y de su misericordia, actuamos en el camino de los soberbios, que se creen Dios, de que se creen que pueden manejar sus vidas sin límites. Y eso se acaba en cuanto pasamos el límite humano de la prudencia. Otros se creen que pueden dominar las vidas ajenas y dicen mentiras y disparates para justificarse y para tapar sus pecados, pero ya están del otro lado y cada vez se alejan más. Tenemos en la historia de la fe la historia de muchos conversos desde caminos muy lejanos a Dios, porque respondieron a la gracia divina. Quizá en la última llamada que Dios les hacía. Algunos respondieron en la primera, pero algunos respondieron en la última. Si hubiesen desechado esa, no habría habido más llamadas. Dios nos ama mucho y Dios es fiel, pero Dios respeta también su palabra y la verdad y la justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para redimirnos por el camino que el Padre había establecido, que en el diálogo en el seno de la Santísima Trinidad había sido escogido como camino de salvación para los hombres, que es el que Él escogió, el del siervo sufriente, el de su sacrificio hasta la cruz por nosotros. Pero va al desierto a debatir entre ese mesianismo, el único que nos podía redimir y que podía cumplir la voluntad del Padre, y el que querían los hombres. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre verdadero, y por lo tanto se sometió a la tentación, que siempre se quedó fuera, Él no la dejó entrar, pero se sometió a la tentación de pensar como un hombre, como uno de su pueblo, y considerar si sería posible salvarnos de la forma que esperaba el pueblo de Israel y que esperaban sus propios discípulos, reuniendo un gran ejército, expulsando a los romanos y estableciendo por la fuerza un reinado de justicia y de paz. Tal vez sería de justicia y de paz, pero no sería de amor, porque en él no se habían utilizado las armas del amor, sino de la destrucción y del odio.
El hombre Jesús se tuvo que convencer en el desierto de la voluntad amorosa del Padre, que él como hijo amado venía a cumplir. La obediencia es quizás la enseñanza primera de este primer domingo de Cuaresma. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, nosotros hemos sido sometidos al pecado y a la muerte. Por la obediencia de este nuevo Adán que es Jesucristo, tenemos abierta la puerta del cielo, tenemos liberado el camino que nos lleva a la gloria, pero que porque Cristo lo abrió de esa manera, porque no había otra, y Él se entregó a nuestra muerte, tiene que pasar por la cruz, por la prueba, por la negación de nosotros mismos, por ir dejando en el camino todas las tentaciones que nos quieran apartar del camino de Dios y dejar todas las malas resoluciones que ya nos apartaron una vez de ese camino. Cuando creemos en Cristo, solo podemos vivir como Él vivió por nosotros. Al final del Evangelio escuchamos que el diablo lo abandonó porque comprendió que ahí había una pared de virtud y de gracia que él no podía traspasar. ¿Quién quiere una persona más que comer cuando ha llevado 40 días de ayuno? Pero Jesús vino a alimentarse y a mostrarnos ese camino, primero que nada con la voluntad del Padre, con su palabra. ¿Qué quiere un ser humano o cualquiera que quiera triunfar, que no sea la gloria, el asombro de los demás? O sea, tenemos que superar todas esas tentaciones porque nos prometen falsedades. Nos prometen falsedades. En la vida presente estamos cansados de caer en los engaños de los que, prometiéndonos falsedades, nos engatusan para que los apoyemos. Muchas veces votemos por ellos, les demos dinero. Y una vez caemos y volvemos a caer en la próxima. Porque, ¿qué es lo que dice la gente que se deja engañar? No, este sí va a cumplir. Sí, es sincero. Además, miren la cara de bueno que tiene. Lo religioso que es. Pues si es religioso y es mentiroso, es doblemente hipócrita. Y cada acto y cada palabra que dice es un acto y una palabra de condenación para él o para ella. Solo podemos creerle a Cristo. No podemos tentar a Dios. No podemos exigirle que Dios nos proteja cuando nosotros mismos nos estamos metiendo en un lío. Nos estamos desarmando de la fuerza que Él nos da y al mismo tiempo pretendemos que Él nos proteja, que nos haga el milagro. Cuando nos ha dado el milagro del entendimiento, de la razón, nos ha enseñado las razones, nos ha mostrado ejemplos y se ha puesto Él delante de nosotros para conducirnos a la vida. Por eso cuando el diablo abandona a Jesús, vienen los ángeles y le sirven. No como le prometió Satanás, que si se tiraba del pináculo del templo, los ángeles le iban a impedir tropezar con las piedras, sino cuando él decidió servir obedientemente hasta las últimas consecuencias la voluntad del Padre, fue entonces cuando los ángeles lo reconocieron como su Mesías y su Señor, y lo sirvieron y lo adoraron. Dicen algunos especuladores teológicos que una de las causas de las tentaciones de Jesús en el desierto era que el demonio no estaba seguro quién era Jesús. No sabía si era verdaderamente el Hijo de Dios y quería comprobarlo.
Otros especulan que los ángeles que no quisieron aceptar que un hombre fuera su Señor, porque Jesús es Dios y hombre verdadero, al conocer el plan de Dios en favor de los hombres, se rebelaron, y esos son los demonios. Si no tienen toda la razón, eso no es de revelación, eso no está en la Escritura. Pero tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Lo cierto es que todo lo que viene torcido no es de Dios. Que todo el que miente no es de Dios. Que toda la gloria que se nos promete con falacias y mentiras no viene de Dios. Si nosotros lo creemos es porque ya nos alejamos tanto de Dios que perdimos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. A eso nos llama hoy Cristo en el Evangelio con su propio ejemplo. Estamos invitados esta primera semana de Cuaresma a hacer un buen examen de conciencia, leyendo una y otra vez el texto del Evangelio de hoy. Para que aprendamos a reconocer al enemigo de nuestra alma y de nuestra salvación, y aprendamos a conocer al único amigo que nunca nos falla, que es Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Queridos hermanos, proclamemos ahora todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a Dios, nuestro Padre, las intenciones y necesidades de todo el mundo y pidámosle con confianza que fortalezca nuestra débil condición. Nuestra respuesta será: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia encarne las actitudes de Jesucristo y sea signo de la presencia cercana de Dios que da la vida por su pueblo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes que se ven seducidos por el afán de poder y de dominio
se liberen y obren con justicia, busquen el bien común y procuren una vida digna para todos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en este tiempo de penitencia y conversión nos fortalezca para trabajar por la libertad, el respeto a la vida y la paz entre los hombres y los pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se ven tentados o viven esclavos del vicio y del pecado, experimenten la misericordia de Dios que los ama. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se dedican al anuncio del Evangelio en zonas hostiles, experimenten la fuerza de la gracia que los sostiene. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos en silencio. Presentémosle en nuestro corazón a Dios las intenciones que hoy traemos a esta Eucaristía. Todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestras propias vidas, nuestras aspiraciones, nuestras necesidades más profundas, por nuestros enfermos, por los difuntos, por los cristianos perseguidos, por todos aquellos que sufren tiranías y gobiernos opresores, por la Iglesia en Nicaragua. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, por los dones que sobreabundantemente derramas sobre tu pueblo. Acoge en tu misericordia cuanto con fe te hemos suplicado y concédenos vivir tu misma vida por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos al Señor. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me conforta y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me conforta
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Felicitas, Javier, Santiago, Aleida, Manuel Belisario, Feliciana, Hernán y Valdemiro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,